¿Cómo están? ¿Qué pasó con la cena? ¿Se llenaron? ¿Les gustó mucho? Bueno, para los que no se hayan llenado aún, vamos a aprender de una nueva palabra. Con ella se van a llenar y vamos a alimentarnos con el Espíritu. Dios nos tiene preparada una palabra para llenarnos con esta bendición, porque Jesús ya venció a la muerte y en Él también nosotros somos vencedores. Amén. Oro para que Dios bendiga esta hermosa conferencia y renueve nuestra fe a través de ella. Amén. Ahora vamos a cantar con mucha alegría el himno 125, La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Le pedimos ahora a Pastora Carla que nos guíe en la oración. Buenas noches, ¿sí me alcanzan a ver todos? Estoy muy chaparrita, pero espero que sí me vean. Vamos a orar. Oramos y damos gracias por esta hermosa conferencia. Damos gracias por la Pascua de Jesús. Te pedimos, Señor, que bendigas y guíes con la abundancia de tu palabra esta noche. Bendice a todos los mensajeros en esta conferencia. Dales espíritu de poder y autoridad para predicar la palabra de Dios. A todos los que estamos participando, nos dé un corazón manso y humilde y deseoso de recibir una palabra de Jesús para nuestra vida. Abra, por favor, nuestros ojos y oídos espirituales para escuchar la voz de nuestro Salvador Jesús. A través de esta lectura, podamos experimentar el amor de la cruz de Jesús, nuestro Salvador, y que solo Él es el camino que nos lleva de regreso a Dios. Oramos en esta noche especialmente por Pastora Carolina Blas de Acatlán, para que Dios le dé la revelación profunda, su Espíritu Santo y la palabra poderosa en este mensaje. Aprendamos que por Jesús somos salvos a través de pagar toda deuda de nuestro pecado con su muerte y vencer con la resurrección. Gracias, Padre, por la misión de América Latina. Le rogamos que usted bendiga el capítulo del Salvador. Oramos por la vida de misionera Edith y misionero Isidro. Oramos por Perú, por misionero Efraín y misionera Eugenia. Usted, Padre, levante en estas naciones líderes que amen y sirvan su palabra. Oramos también, Padre, para que pronto envíe obreros que tengan la fe para desafiar
y evangelizar las universidades de Cuba, Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago. Oramos también, Padre, por nuestra nación de México. Oramos, Padre, por las historias en Guadalajara, Querétaro, Puebla, Politécnico, Cuautitlán, Iztacala, UAM, Acatlán. Usted bendiga a cada uno de los líderes con la palabra poderosa y profunda. Sobre todo, nos permita colaborar fielmente para que podamos anunciar el Evangelio en cada rincón de la tierra. Padre, oramos y se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del día de hoy se encuentra en 1 Corintios 15, de los versículos del 1 al 58. Vamos a leer alternadamente a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Y que Escrituras. apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya Después apareció a duermen. Jacobo, después a todos los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes que he trabajado más que todos ellos, pero no soy, sino la gracia de Dios Porque conmigo. sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que se resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo Si en esta perecerán. vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es Porque hecho. por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregué el reino de al Dios y Padre, cuando haya suprimiendo todo dominio. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas que le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo es sujeta al que le sujetó él todas las cosas, para que Dios sea todo De en otro todo. modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué nosotros Os peligramos de aseguro, toda hora? hermanos, por la gloria que vosotros, vengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así como a hombre batalla en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque No mañana erréis, moriremos. las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza nuestra Pero lo dirá digo. alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necios, lo que tú siembras no se vivifica, Y lo que sino siembras muerte no es antes. el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla por su No toda propio carne es cuerpo. la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y ahora cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Si siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y no hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo que es espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El cual el terrenal, tales también los terrenales, y el cual es celestial, tales también los Y así celestiales. como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cierrar los ojos y final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón es la muerte del pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A continuación vamos a tener un Sin Expression guiado por nuestras hermanitas de Acatlán. Los invito a ponerse de pie los que quieran participar, que sea con mucha alegría. Esta alabanza se titula El Señor es mi Rey.
que dejarlo como estaba, a la altura de esta luz, un poquito así. ¿No está en medio, no importa? No, es que porque van a estar proyectando para leer. A ver, sí. Ahí es. ¿Qué tal les pareció esta alabanza? Muy bonita, ¿verdad? Muy alegre, también con mucha alegría. Todo esto es para alabar a Dios, ¿verdad? Esta conferencia nos deja muchas palabras, muchas alabanzas y glorificación a Dios, para que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón a Él y recibamos esta gracia que Él nos da. Ahora vamos a tener la palabra, el mensaje por Pastora Carolina. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy alegres, ¿verdad? Después de esta alabanza, nos alegra mucho el corazón. Con esta alegría vamos hoy a recibir esta palabra que es una palabra de victoria. ¿Saben cómo se titula? Jesús ha resucitado. ¿Cómo se titula? Jesús ha resucitado. Muy bien. Yo soy Pastora Carolina y vengo del centro de Acatlán y me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes esta noche para servir este mensaje. ¿Qué les ha parecido la conferencia? Muy hermosa, ¿verdad? ¿Y qué creen? Hoy es el, penúltimo día, ya mañana se acaba. Qué rápido, ¿verdad? Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Ya todos tienen bien seguro cuál es el camino a Dios? ¿Cuál? Jesús, muy bien. Así que a partir de mañana, que ya regresamos a nuestras casas y a nuestros campos de misión, yo oro para que todos permanezcan en este camino. ¿Y cómo podemos permanecer? A través de tomar nuestro estudio uno a uno, de participar fielmente en el servicio dominical, y sobre todo de luchar cada día para vivir por la fe. Amén. Pues, ¿saben cuál es el camino, el final de este camino? El reino de Dios. ¿Quién quiere ir ahí? Todos, ¿verdad? Amén. Pues, precisamente el día de hoy vamos a aprender una hermosa palabra que nos habla de esa esperanza que tenemos todos los cristianos, que es la resurrección. El día en que podamos ir a ese reino eterno y perfecto con nuestro Padre. Esta palabra se encuentra en 1 Corintios 15, de los versículos 1 al 58. Y los versículos llave son los versículos 3 y 4. ¿Me acompañan a leerlos, por favor? A las 3, 1, 2, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta hermosa conferencia, Padre. Gracias porque a través de ella y de cada palabra que nos has dado, nos has enseñado que el único camino para llegar a ti es Jesús. Gracias, Padre, por el amor tan grande y precioso y perfecto de Jesús, Padre, que estuvo dispuesto a pasar un duro calvario y a morir en una dura cruz para perdonar todos nuestros pecados. Por este amor de Jesús es que hoy todos estamos aquí y podemos decir que somos salvos. En esta noche, Padre, venimos para aprender acerca de la resurrección gloriosa de Jesús. Te pedimos que a través de este mensaje quede sembrada en el corazón de cada uno de los que estamos aquí la fe de la resurrección, y con esta fe podamos regresar a casa a seguir sirviendo la misión. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La resurrección
es un tema fundamental en la fe cristiana. Pablo escribió este capítulo a los Corintios, pues por la influencia de algunos que no creían en la resurrección, estaban teniendo dudas. Así que Pablo les explica de una manera más profunda y completa la resurrección. En el ciclo de la vida, la muerte parece ser el fin de todo. Por eso las personas viven atormentadas, con miedo y sin esperanza. Necesitamos la esperanza de la vida eterna. Pero ¿cómo podemos obtenerla? A través de conocer el Evangelio, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Pues por la resurrección de Jesús podemos tener la certeza de que todo aquel que haya creído en su nombre también resucitará para tener vida eterna en el reino de Dios. Amén. Hay poder y gloria en la resurrección. Es una esperanza verdadera que todos necesitamos en nuestra vida. Así que yo oro para que Dios abra los corazones de todos los que estamos aquí y recibamos la fe de la resurrección a través de este mensaje. Amén. Primera parte, el Evangelio de la resurrección. Miren los versículos 1 y 2. Vamos a leerlos juntos. 1, 2, 3. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Los corintios recibieron el Evangelio de Pablo. Al principio, ellos lo aceptaron con gran gozo, confesaron sus pecados, se arrepintieron de su vida inmoral y su idolatría y comenzaron a vivir por la fe. Sin embargo, cuando Pablo se fue y pasó el tiempo, su fe se fue debilitando por la mala influencia de su cultura, que los llevaba a la inmoralidad y que les empezó a sembrar dudas sobre la resurrección. Esto era un problema, pues la fe cristiana está basada en la muerte y la resurrección de Jesús. Si dudamos de esto, no podemos mantenernos firmes en nuestra vida de fe. Pero ¿por qué dudaron los creyentes sobre la resurrección? Porque olvidaron el Evangelio que les fue predicado. Cuando tan solo escuchamos la palabra, pero no la recibimos en nuestro corazón, es fácil olvidarla. Cuando recibimos el Evangelio, debemos aferrarnos a Él y perseverar en Él. Es decir, mantenernos firmes creyendo, estudiando la palabra y luchando para ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Así, aunque las corrientes ideológicas de nuestro tiempo nos quieran sembrar dudas sobre la cruz y la resurrección, el Evangelio estará firme en nuestro corazón y nada nos hará dudar y no habremos creído en vano. Miren los versículos 3 y 4. Vamos a leerlos también, por favor. 1, 2, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio no fue un invento de Pablo o de los apóstoles. Pablo recibió este Evangelio directamente de Jesús y se lo compartió a los corintios. Así, el Evangelio ha sido compartido de generación en generación para nuestra salvación. El Evangelio se conforma de dos pilares principales: la muerte y la resurrección de Jesús. En Lucas capítulo 2, el ángel proclamó que el Evangelio son noticias ¿de qué? De gran gozo, ¿verdad? ¿Y por qué? Una buena noticia para nosotros tal vez podría ser que exentamos todas nuestras materias. O para algunos, que el América fue campeón. Para algunos, por eso. Pero ninguna es una gran noticia comparada con el Evangelio. ¿Saben por qué? Hoy en día
pensamos que el problema más grave de los humanos es el calentamiento global, o la falta de agua, o la violencia. Pero no es así. El problema más grave es el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Cuando fuimos creados por Dios, nos creó a su imagen, puros, eternos. Nos dio el jardín del Edén para habitar ahí y tener una relación de amor con Él. Sin embargo, el humano pecó al desobedecer a Dios y como consecuencia perdió su pureza, el paraíso, la vida eterna y su relación con Dios. Desde entonces el humano vive esclavizado por el pecado, el cual lo lleva a rebelarse contra Dios, a no darle gracias y a no glorificarlo. Muchos piensan que el pecado es divertido, pero la realidad es que destruye nuestra personalidad, nuestro cuerpo, nuestra familia y aún la sociedad. El pecado nos llena de culpa, de vergüenza y nos atormenta de día y de noche. Pero lo más grave es que la paga del pecado es la muerte. La gente piensa que si mueren, ahí termina todo. Pero no es así. Pues una vez que muramos, enfrentaremos el juicio de Dios y el castigo eterno por nuestros pecados. Así que este es un grave problema. Y aunque la humanidad ha tratado de muchas maneras, no ha podido resolverlo. Pero Dios nos ama tanto que no nos abandonó, dejándonos sin esperanza, sino que Él mismo resolvió este gran problema por nosotros. ¿Cómo? Dando a su único Hijo Jesús, para que a través de derramar su sangre en la cruz, pagara por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar y recibió el castigo que merecíamos nosotros. Cuando Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, Dios perdonó todos nuestros pecados y recuperó nuestra imagen como hijos de Dios. Si ahí hubiera terminado la historia, más bien parecería una gran tragedia, pues parecería que Jesús fue derrotado por la muerte, pero no fue así. Jesús derrotó la muerte a través de su resurrección. Su resurrección nos da la victoria final sobre el pecado y la muerte y nos da una esperanza viva en el reino de Dios. Así que, ¿qué piensan? ¿Son buenas noticias? Sí, ¿verdad? En verdad son noticias de gran gozo para cada uno de nosotros. Las palabras conforme a las Escrituras nos revelan que el Evangelio no sucedió por accidente, sino que fue el plan de salvación que Dios hizo desde el principio. La muerte y la resurrección de Jesús fueron hechos históricos que cumplieron la promesa de Dios dada en las Escrituras. En los Evangelios podemos encontrar evidencias de la resurrección de Jesús, como la tumba vacía, la noticia de los ángeles o la aparición de Jesús a las mujeres. Pero en este pasaje, Pablo nos menciona testigos específicos de la resurrección para tener una evidencia más firme. Jesús se apareció a Pedro y a los demás apóstoles, a Jacobo, el hermano de Jesús, y a más de 500 hermanos que aún vivían cuando Pablo escribió esta carta. Y al último de todos, se apareció también a Pablo. Todos estos hombres, después de ver a Jesús resucitado, cambiaron de hombres temerosos a hombres valientes, de hombres egoístas a hombres sacrificantes, de hombres egocéntricos a hombres centrados en Dios. Su cambio es la evidencia de la veracidad de la resurrección de Jesús y de su gran poder en nuestras vidas. Pablo era un fariseo orgulloso que perseguía a la iglesia de Cristo con mucha crueldad. Sin embargo, un día en su camino a Damasco para arrestar a los creyentes, Jesús se le apareció. Tras este encuentro con Jesús resucitado,
Pablo nació de nuevo y se convirtió en un testigo de la resurrección de Jesús y en un gran pastor para todos los gentiles. Su orgullo fue cambiado por humildad, tanto que en el versículo 8 se declara como el último de los apóstoles, que no merecía ser apóstol, pues él reconoció qué tipo de pecador fue antes de encontrar a Jesús. Pero la gracia de Jesús lo alcanzó hasta perdonar todo su pecado. Por esta gracia, él trabajó más que todos, pero no él, sino la gracia de Dios con él. Gracias al testimonio de Pablo y de todos los demás testigos de la resurrección, muchos creyeron, entre ellos los corintios. Si nosotros escuchamos el Evangelio y lo creemos, Jesús resucitado también cambiará nuestra vida y nos crecerá como preciosos testigos de su resurrección en esta generación. Amén. Segunda parte, el poder de la resurrección. Entender la resurrección es crucial para nuestra vida de fe. Por eso Pablo inicia explicándonos qué pasaría si la resurrección no hubiera sucedido. Miren el versículo 12. Vamos a leerlo, por favor. 1, 2, 3. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Gracias. Había algunos corintios que no creían en la resurrección de los muertos. No negaban la resurrección de Jesús, pero sí la de los creyentes. Por eso Pablo les hace ver que es ilógico creer en la resurrección de Jesús y no en la de los creyentes, y les explica cómo están relacionadas. En el versículo 13, Pablo inicia explicando qué pasaría si no hubiera resurrección de muertos. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Por lo tanto, vana sería nuestra predicación y vana también nuestra fe. Entonces, vivir por la fe, ir a predicar, aún estar en esta conferencia, no tendría ningún sentido. Y lo peor es que al predicar la resurrección de Cristo, nos convertiríamos en falsos testigos de Dios, pues estaríamos predicando una mentira. Además, lo más grave es que si Jesús no resucitó, aún estaríamos en nuestros pecados. Nosotros y todos los que murieron creyendo en Jesús. Pues la garantía de que somos salvos del pecado y que hemos sido redimidos viene por la resurrección de Cristo. Todos aquellos que creyeron en la resurrección estuvieron dispuestos a sacrificar todo para participar en los sufrimientos de Cristo. Fueron perseguidos, encarcelados, incluso martirizados por predicar el Evangelio. Pero si no hay resurrección de muertos, entonces ¿de qué sirvió todo eso? Pues todo está perdido. Y más bien los cristianos seríamos los más tontos de esta tierra y dignos de lástima, pues hemos basado nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra vida misma en algo que no existe. Pero miren el versículo 20. Vamos a leerlo con mucha convicción, por favor, a las 3. 1, 2, 3. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. La resurrección de Jesús es un hecho, un evento que sucedió en la historia. Aunque muchos trataron de negarlo, Jesús resucitó, está vivo y reinará eternamente. Jesús vive y su resurrección está conectada a la de todos los creyentes. Para explicar esto, Pablo llama a Jesús las primicias, pues cuando un árbol da su primer fruto, es señal de que habrá más, muchos más. Así también la resurrección de Cristo
Es la señal de la resurrección de todos los creyentes. Por su resurrección, todos nosotros podemos tener la certeza de que en Él seremos resucitados. Amén. La resurrección de Jesús es la muestra del poder incomparable de Dios. Y en este poder está puesta nuestra esperanza. Amén. Algunos pueden preguntarse, ¿cómo pueden estar seguros de la resurrección basándose en que un solo hombre resucitó? Miren los versículos 21 y 22. Vamos a leerlos. 1, 2, 3. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por Adán entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Cuando vivimos en Adán, somos gobernados por el pecado que lleva a la oscuridad y a la muerte. Pero por un hombre, Jesús, podemos ser liberados de ese poder del pecado y tener vida eterna. Pues cuando le aceptamos, nos da una nueva vida, caminando en su luz, en su amor y en su justicia, con la promesa de que nos resucitará en gloria cuando venga otra vez. Por eso, es muy importante definir si somos de Adán o somos de Jesús. ¿De quién quieren ser? Muy bien. Muchos de los que estamos aquí, antes fuimos de Adán, ¿verdad? Y en Adán vivíamos en el pecado. Pero por su gracia, Dios nos llamó para conocer el Evangelio y tomar una decisión de fe para ser de Jesús y vivir vidas victoriosas en Jesús. Amén. Ahora bien, el poder de la resurrección de Jesús no se limita tan solo a dar vida a los creyentes, sino que traerá un cambio asombroso en todo el universo. Y Pablo nos lo explica en los versículos del 23 al 28. En su segunda venida, después de resucitar a los creyentes, Jesús destruirá el poder de las tinieblas y restaurará su reino de justicia en el mundo, trayendo paz a toda la creación. Con su poder, Él someterá todo dominio, toda autoridad y potencia. Aún a Satanás y a la muerte los pondrá debajo de sus pies. Después, Jesús le entregará el reino a Dios Padre y se someterá a Él. Y así Dios será todo en todos. Entonces, todos los creyentes gobernarán con Jesús y vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no habrá más sufrimiento, enfermedad, dolor ni muerte. El paraíso perfecto será restaurado a través de la resurrección de Jesús. Amén. Mientras llega ese día, Pablo nos enseña cómo vivir de una manera práctica la fe de la resurrección. En el versículo 31, Pablo dijo: os aseguro que cada día muero. Para seguir a Jesús, Pablo moría a sí mismo cada día. Moría a su deseo de comodidad, de reconocimiento humano. Moría para servir a otros con un corazón sacrificante. Por Jesús, Él perdió todo. Pero ¿cómo pudo lograr esto? Porque Él vivió con la fe de la resurrección. Los que viven sin esta fe solo viven buscando el placer y dicen: comamos y bebamos, porque mañana moriremos, pues lo bailado y lo comido nadie me lo quita. Si creemos que en esta vida la muerte es el fin de todo, claro que vamos a buscar disfrutarla al máximo. Pero Pablo, en vez de disfrutar la vida,
estuvo dispuesto a luchar contra los enemigos del Evangelio, aun cuando era como pelear contra fieras. Pablo pudo dar su vida por Jesús porque él puso su esperanza en la resurrección. Así, él pudo sacrificar los placeres efímeros de este mundo por las bendiciones eternas. Por eso él advierte a los corintios y también a nosotros a no dejarnos engañar. Miren los versículos 33 y 34. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Aquellos que pecan es porque no conocen a Dios, porque ignoran la palabra. Pero nosotros que ya conocemos a Dios, no debemos dejarnos llevar por su mala influencia, sino que debemos velar y dejar de pecar. Debemos vivir con la fe de la resurrección. Si realmente tenemos esta fe, se reflejará en nuestra vida. Abraham pudo sacrificar a Isaac porque tuvo la fe de la resurrección. Jesús soportó la cruz y todo su calvario porque tuvo la fe de la resurrección. Pablo pudo morir cada día porque tuvo la fe de la resurrección y la experimentó en su vida. Que Dios nos ayude a vivir con esta fe de la resurrección y nuestras vidas sean transformadas. Amén. Tercera parte. La victoria final. ¿Cómo se llama esta última parte? La victoria final. Muy bien. Hasta aquí, Pablo nos testificó que la resurrección de los muertos es real, pero algunos de los corintios tenían la duda de cómo sería esta resurrección, con qué cuerpo resucitarían. Esta duda también puede surgir en nosotros, sobre todo cuando vemos en las noticias personas que mueren calcinadas o despedazadas por una bomba o en algún accidente. ¿Qué pasará con ellos si perdieron su cuerpo? Pablo nos explica esto con el ejemplo de una semilla. Es una ley natural que para que una semilla dé fruto, primero tiene que morir. Una vez que se siembra en la tierra, la semilla se rompe para que nazca la planta. De la misma manera, nuestro cuerpo terrenal debe morir para recibir un nuevo cuerpo de resurrección. Cuando se siembra, solo se siembra la semilla y Dios es quien le da el cuerpo a la planta, según su especie. Hay muchos tipos de cuerpos, de animales, de plantas, de humanos, y cada cuerpo se reproduce según su especie. Así, los cuerpos físicos, como el que tenemos ahorita, son para este mundo, pero también hay cuerpos celestiales. Su esplendor es diferente a los cuerpos terrenales y cada uno tiene su propio esplendor. Miren los versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Esto quiere decir que nuestros cuerpos actuales perecerán sin excepción. Algunos dirán, ¡uf, qué suerte! Pues no quiero vivir gordito eternamente, o chaparrito, o enfermo. Aún nuestra forma de ser muchas veces no nos gusta, pues somos débiles y a veces nuestros errores nos traen muchas decepciones. Además, constantemente somos tentados por el pecado. Pero ¿saben? El cuerpo espiritual será diferente, pues será incorruptible, glorioso y poderoso. Ya no se enfermará, ni se hará viejito, no nos hará pecar y no se corromperá.
será adecuado para vivir en el reino de Dios. Amén. Seremos como Jesús cuando fue resucitado de los muertos. ¡Wow! ¿Se imaginan? Ser como Jesús. Cuando nacimos de la tierra, por eso somos terrenales. Pero al resucitar, seremos del cielo, a imagen de Jesús, y viviremos eternamente con Él. Amén. Miren los versículos 51 y 52. Vamos a leerlo a las 3. A leerlos. 1, 2, 3. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En ese día glorioso, en lo alto, se escuchará la melodía de la victoria final, el sonido de la trompeta. ¡Ta, ta, ta, ta! Que anunciará la segunda venida de Jesús como Rey y Juez. En ese día, todos los enemigos de Dios serán juzgados. Pero para los creyentes será el día de victoria, el día de salvación. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y seremos llevados entre las nubes y nos encontraremos con el Señor. Este es un misterio que todos debemos guardar en nuestros corazones como nuestra esperanza viva. Amén. Cuando los creyentes participen de esta resurrección gloriosa, el poder de la muerte será destruido. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La culminación del pecado era la muerte, pero Jesús pagó en la cruz y por Él la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Jesús ya venció. Por eso Pablo gritó. Vamos a gritar todos junto con Pablo. ¿Qué versículo? El versículo 53, me parece. 55, gracias. 55. Vamos a decir todos juntos, gritando. 1, 2, 3. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muy bien. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Pero Jesús con su muerte cumplió la ley. Así que gracias demos a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo en Jesús, quien destruyó el poder de la muerte, podemos vivir vidas victoriosas. Pablo nos testificó sobre la veracidad de la gloria de la resurrección y de la esperanza de todos los creyentes. Ahora nos dice cómo debemos vivir. Vamos a leer el versículo 58 juntos. 1, 2, 3. Así que, hermanos míos amados. Esperamos. No se prende. Bueno, yo se los leo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En este mundo hay muchas cosas que parecen buenas. Es fácil dejarnos engañar y vivir buscando conseguir las cosas perecederas y olvidar el Evangelio. Pero debemos saber que el mundo y sus deseos pasarán. Solo la obra del Señor permanece para siempre. El trabajo en el Señor nunca es en vano y es grandemente recompensado por Dios. La Biblia nos declara que Jesús recompensa 100 veces lo que sacrificamos por Él. Así que debemos orar
para permanecer firmes y constantes, entregando nuestro corazón a servir la obra de Dios, pues nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. La gracia que alcanzó a Pablo y lo transformó en testigo de la resurrección de Cristo fue la gracia que me alcanzó a mí. Pues por su gracia, Dios nos rescató a mí y a mi familia desde que tenía 13 años, cuando Jesús llamó a mi papá a través de VF. Por la gracia de Dios, pude crecer en un hogar cristiano, donde el dar estudio, ir al culto, ir a pescar era algo normal. Sin embargo, aunque tenía la fe, no era una fe personal, era una fe heredada por mis padres. Es por eso que cuando entré a la universidad, perdí mi identidad como sierva de Dios y quise experimentar el mundo. Aunque seguía participando en la historia de Dios, era más por obligación que por convicción. Es por eso que en mi tiempo en la universidad no di ningún fruto, pero Dios tuvo misericordia de mí, pues aunque yo estaba viviendo una vida de pecado, a pesar de conocer la palabra, quiso rescatarme. Por eso me entrenó, al no aprobar el examen para entrar a la especialidad. Este fracaso me hizo reconocer mi pecado y arrepentirme por haber dejado a Dios de lado en mi vida. Entonces, Dios me dio la palabra de Mateo 6:33 como el versículo llave para mi vida. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Con esta palabra, yo acepté a Jesús como mi Salvador personal, y la gracia de Dios conmigo me permitió servirlo en los campos de la fe Zacatlán, apacentando a sus ovejas. Cuando puse primero a Dios en mi vida, Él me bendijo, permitiéndome realizar la especialidad de pediatría, dándome un buen esposo y 2 hermosos hijos. Por la gracia de Dios, he podido servir a varias ovejitas, de las que permanecen Ade y Dorita. He podido servir a los niños en la escuela dominical y el mensaje en los cultos dominicales del centro de Acatlán. Vivir así me ha traído gran gozo y propósito a mi vida. Sin embargo, me arrepiento, pues después de la pandemia he descuidado mi trabajo en los campos, poniendo múltiples pretextos. Además, últimamente, el temor a la muerte ha atacado a mi familia por el estado de salud delicado de mi papá. Pero hoy veo la gracia de Dios nuevamente hacia mi vida, pues nos da esta palabra para que todo temor sea vencido y pongamos nuestra esperanza en la resurrección. Amén. Hoy con esta esperanza pongo la salud de mi papá en las manos de Dios y oro para que nuestra fe en la resurrección se mantenga firme y sigamos trabajando con la firme convicción de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En base a esta palabra continuaré luchando para servir a las ovejitas, a mis hijos y a la 3ª generación de Acatlán, para que crezcan como siervos fieles del Evangelio. Que Dios bendiga a Acatlán para que crezca como una semilla de mostaza que dé mucho fruto. Que Dios bendiga a VF y nos crezca como fieles testigos de la resurrección de Cristo en esta generación. Amén. Una palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Creen esto? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la victoria que tenemos en Jesús. Gracias, Padre, porque tú venciste la muerte y por tu resurrección nos das la esperanza viva de que también nosotros resucitaremos contigo.
Gracias por llamarnos, Padre. Gracias por abrir nuestro corazón para creer en ti, para recibir el regalo precioso de la salvación de Jesús. Gracias, Padre, porque aun cuando somos pecadores, tenemos esta esperanza de que algún día estaremos en tu reino celestial, gozando de tu presencia eternamente. Bendice a cada uno de mis hermanos que están el día de hoy aquí. Permíteles que puedan guardar esta esperanza de la resurrección y que puedan vivir con esta fe de la resurrección cada día de su vida. Y así, Padre, vivan vidas gloriosas en ti. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que hemos recibido esta noche. Ahora vamos a tener al coro de Acatlán que nos va a ofrendar un hermoso canto titulado Hermoso Nombre.
Ahora tendremos los anuncios por el pastor Enrique. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Podemos leer nuevamente los versículos 55 y 58? A las 3, 1, 2, 3. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ustedes creen en la resurrección? ¿Sí? Desde la creación de Dios, cuando creó al hombre, a través de Adán entró el pecado, pero a través de Jesús entró la salvación, entró la resurrección para nuestra vida. Así que Jesús, como dice el título de la conferencia, es el camino a Dios. Jesús es el camino a la resurrección y la vida. Y así como declara Pablo en este versículo 55, podemos también nosotros decir desafiantemente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús venció el poder de la muerte y del pecado y fue levantado por Dios, fue resucitado de entre los muertos. Por eso, nuestro trabajo no es en vano. El venir a esta conferencia no ha sido en vano, porque la resurrección de Jesús sí existe, y esta es la fe de nosotros los cristianos. Por eso debemos continuar predicando la palabra, el evangelio, por todo el mundo, para que todo el mundo tenga la esperanza en la resurrección. Amén. Vamos a orar y dar muchas gracias por la vida de Pastora Carolina de Acatlán, para que el Señor le siga dando sabiduría, poder de su palabra, y la siga creciendo como una princesa del Evangelio en esta historia de Acatlán. Amén. ¿Qué tal les ha parecido este lugar, este nuevo auditorio? ¿Bien? ¿Están cómodos? Pues lástima, porque ya mañana nos regresamos donde estábamos. Fue provisional nada más. Entonces, como anuncio, vamos a orar para que cada uno de nosotros primeramente tengamos la resurrección en Jesús, la fe de la resurrección. Y vamos a orar por el culto del día de mañana. Mañana es día del servicio dominical. Vamos a orar para que el Señor nos dé este corazón de servir en el culto. Y terminando por mi oración, pues ya podemos ir a descansar, ¿no, verdad? No, todos están ansiosos, ¿verdad? Porque hoy es fiesta, ¿verdad? Es nuestra celebración porque hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, ¿verdad? Y estamos gozosos y tenemos que celebrar. Así que todos están invitados, no pierdan sus lugares, no se muevan tampoco, porque si no se pierden de una excelente función. Entonces vamos a terminar con mi oración para que continuemos nuestra noche de fiesta. Padre Dios, gracias por su gran amor. Gracias, Señor, por este día de conferencia, Señor, porque usted ha derramado mucha gracia sobre nuestra vida al darnos su palabra, Señor. Gracias, Señor, por el amor de Jesús, quien murió en una cruz para
derramar su preciosa sangre y perdonar todo nuestro pecado y darnos una esperanza de vida eterna en el reino de Dios. Padre, gracias, Señor, por esta resurrección de Jesús, porque a través de esta resurrección usted nos abre un camino para poder vivir con esta esperanza en este mundo y poder tener la fe de la resurrección en el reino de Dios, Padre. Ayúdenos, Señor, a poder permanecer unidos a usted, porque solamente usted es el camino a Dios. Padre, en este día, sobre todo, bendiga también nuestra noche de fiesta. Hoy queremos ofrendarle nuestra alabanza, nuestro gozo, a través de bailables, de teatro, de danzas. Usted recíbalas, Padre, y denos este gozo espiritual en cada uno de nuestras vidas. Padre, yo todo esto se lo pido y oro en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén.